Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Domingo García, desde la Diócesis de Ciudad Real. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día. En este 8 de agosto, sábado, que comenzamos y vivimos con la gracia del Señor. Como siempre recuerdo, por no dejarlo, esta emisión tiene una franja habitual de 10:30 a 11 de la mañana, de lunes a sábado. Por eso también, como decimos, con el auxilio y el favor de Dios, comenzamos esta emisión del Dios de cada día. Ya he dicho antes que hoy es 8 de agosto, sábado, todos lo sabemos, y es un día en el que el programa va a acercarse, como siempre, de modo breve, a la figura de Santo Domingo de Guzmán. Precisamente un servidor, el que les habla, lleva este nombre, junto con mi padre. Entonces, hoy que me tocaba programa, debía ser así. ¿Cómo no hablar un poquito, tratar sobre este gran santo español del siglo XII y XIII? Así que, como digo, hoy nuestro programa nos va a acercar de modo sencillo a la gran figura de Santo Domingo de Guzmán. Bien, ya que como digo, hoy es 8 de agosto, es el día de su santo. Es cierto, lo digo como introducción, que el nombre de Domingo es un nombre que tiene muchos santos. Así a bote pronto, por ejemplo, Santo Domingo de Silos, Santo Domingo de la Calzada, Santo Domingo Sabio, Santo Dominguito del Val. También hay una serie de mártires, sobre todo, digamos, asiáticos, que también tienen el nombre de Domingo. Y todo es porque, de algún modo, el nombre de Domingo es un nombre muy ligado, pues, a la fe católica. Domingo, también se le puso este nombre a este santo que hoy recordamos, es un nombre que significa, viene a significar en el fondo del Señor. Y por tanto, es un nombre, como digo, que alguien que se bautiza puede recibir pues con gusto y agrado porque un bautizado es de Cristo, es del Señor. Entonces, es un nombre que tiene un gran significado del Señor, como el día del Señor. El dies Dominicus, el dies domingo, el día del Señor. Pues domingo significa del Señor. Y el santo que nos ocupa, Santo Domingo, fue el nombre que recibió de su madre. Entonces, venía a decir antes, ¿no? Que es un nombre, el santoral, que tiene cierta frecuencia. Otros nombres son menos, digamos, frecuentes, pero Domingo es un nombre que el santoral tiene cierta repetición. Pues hoy, en este 8 de agosto, insisto, repito, celebramos el Santo Domingo de Guzmán. Vamos a hacer una pequeña referencia de su biografía, breve, como corresponde a este programa, que es breve, es cortito, y luego diremos algo sobre su modo de representarlo y también sobre, que también esto es conocido de él, los modos de oración que él tenía. Es decir, se cuentan pues que tenía diferentes modos de orar, Santo Domingo de Guzmán, y no puede venir bien conocerlos porque podemos quizá algunos de ellos eh, adaptarlos a nuestra vida. Bien, bueno, pues vamos a hacer una pequeña bibliografía sobre este santo, Domingo de Guzmán, santo español, como digo. Nuestro santo, del que hoy queremos hablar, nació en Caleruega, Burgos, en el año 1170, en una familia, pues, creyente y también, pues, con ciertas posibilidades, con ciertos posibles, ¿no? Se llaman sus padres Don Félix de Guzmán, de ahí el nombre de Santo Domingo de Guzmán, y doña Juana de Aza, que también esta mujer ha sido beatificada, es beata, la beata Juana de Aza. Los padres eran parientes más o menos lejanos de reyes castellanos y de León, Aragón, de aquellas tierras del norte de España, y descendían pues de los fundadores de Castilla. También se sabe que Santo Domingo tuvo dos hermanos, Antonio y Manés. Una vez que este niño nació, pues era una cosa normal que los padres quisieran preocuparse sobre su educación y
bueno, cuando tuvo la edad para ello, fue enviado con su tío, el arcipreste don Gonzalo de Aza, hasta los 14 años, eh, para ser educado por él y para que le instruyese en los rudimentos del saber humano. Y luego, pues también se fue a vivir a Palencia. Allí dedicó 6 cursos a estudiar artes, lo que antes se conocía como las artes, ¿no? Las humanidades superiores y filosofía. Y luego, pues también dedicó 4 años más al estudio de la teología. Y finalmente también estuvo preparándose para ser profesor del Estudio General de Palencia. Pues cuando terminó la carrera de artes en el 1190 con 20 años aproximadamente, y después de recibir la tonsura, que es un signo de consagración religiosa, nuestro santo se hizo, en primer lugar, canónigo regular en la Catedral de Osma. Es un lugar también que está marcado, este sitio Osma, por su presencia. Y bueno, pues ya se cuenta que en ese tipo de sus estudios, en Palencia, en el año 1191, como signo de su caridad hacia los demás, pues vende los libros que tenía para sus estudios para aliviar a los pobres del hambre que en aquellos tiempos pues asolaba nuestra tierra hispana. Pues después de estar 4 años enseñando, eh, dando magisterio, siendo ya canónigo, con 28 años se recogió en su cabildo de los canónigos de Osma, en el que enseguida, por sus relevantes cualidades morales e intelectuales, el obispo le encomienda que presida aquella comunidad de canónigos y también que tome parte en el gobierno de la diócesis de Osma como vicario de la misma. También esto nos habla, un poquito pues haciendo esa reflexión, pues cómo esta diócesis de Osma es antigua, estamos hablando del siglo XII, ya principios del XIII, y cómo fue marcada, como digo, por la huella de Santo Domingo de Guzmán. Un poquito después, y esto, como digo, es resumiendo mucho pues su vida, porque no podemos hacerlo más largo, eh, también aparte de ser un hombre con gran inteligencia, dedicó tiempo al estudio, al conocimiento de la Biblia, de la Sagrada Escritura, un hombre de caridad, como hemos dicho, un hombre de oración, que también luego diremos. También fue un hombre que se preocupó, Santo Domingo, por el estado de la gente que le rodeaba. Y bueno, pues mm, tuvo oportunidad de conocer que en zonas de Europa, sobre todo en Francia y en algunos lugares cercanos, pues estaba la herejía albigense. Entonces, bueno, pues esto también le preocupa a él y quiere combatirla. ¿Cuál es el motivo de conocer esta herejía? Según cuenta la historia de Santo Domingo, en el año 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, acompaña, ya que era vicario, al obispo de Osma, Diego, como embajador extraordinario para concertar en la corte danesa las bodas del príncipe Fernando. Y al hacer ese viaje, pues tuvo, como he dicho, ocasión de conocer a través de sus caminos por Francia el daño que hacía la herejía albigense en las almas. Una herejía que tiene un principio dualista, el bien y el mal, en fin, no vamos a entrar en ello, pero una herejía que apartaba a la gente de la doctrina católica y verdadera de Cristo y de su Santa Iglesia. Entonces, cuando terminó su misión, digamos, de diplomática, por así decirlo, pues el Papa Inocencio III le concedió en el año 1206 quedarse en Languedoc, una zona francesa, como predicador de la verdad entre los cátaros, otro nombre y otra sección dentro de esta herejía, como decimos, los cátaros que viene de puros, los puros frente a los católicos que serían como los impuros, según pensaba esa herejía. Entonces, bueno, pues estando allí en Francia, todo el mundo reconoce sus cualidades y lo eligen como, bueno, pues como postor, por así decirlo, como candidato para los obispados de Béziers, Comínguez y Conserans. Pero él lo rechaza porque entiende que su misión ahora está en luchar en cuerpo y alma contra la herejía albigense. Y de algún modo, pues esto, su preocupación por la gente que él conocía, que él veía, cómo hacía
como digo, mucho perjuicio la herejía y el desconocimiento de la verdad católica, pues de aquí tiene su origen, su raíz, el que empieza a pensar en fundar una orden religiosa destinada, pues, a combatir la herejía. Entonces, según cuenta su historia, su biografía, en el año 1215, en Tolosa, establece la primera casa de su orden de predicadores, que así se llamará a los dominicos. De hecho, como, bueno, como signo, cada religión tiene unas iniciales, ¿no? Cuando vemos en un sacerdote o un padre que firma con su nombre y apellido y luego pone O.P, de ahí viene lo que decimos, ¿no? Orden de predicadores. Aunque de modo común, pues, y general, se llaman dominicos, un solito blanco, ¿no? También alguna parte negra quizá. Pero funda Orden de Predicadores, los dominicos, porque son los hijos de Santo Domingo, ¿no? Entonces, bueno, pues en el año 1215 va al concilio de Trump y pide que se apruebe su orden. Y el Papa Honorio III, en un año después, 1216, la aprueba, confirma la orden de predicadores con una bula. Bien, pues ya comienza esta orden que tanto bien hizo, ha hecho y hace a la Iglesia Católica. De hecho, sus hermanos se destacan también por su estudio. Para predicar bien hay que hace falta estudiar, conocer bien la Sagrada Escritura y la vida, digamos, pues intelectual. Bueno, pues es una de sus, digamos, de sus rasgos, ¿no? La predicación, el estudio, junto también, como decimos, bueno, con la vida contemplativa, también la vida de caridad, que era propia de Santo Domingo, de oración, etcétera. Bueno, pues eh, una vez que se aprueba la orden religiosa de los dominicos, de los predicadores, pues envía a sus frailes precisamente a predicar a diferentes sitios, eh, a Roma, perdón, sí, a París, a España, y luego también envía algunos a Bolonia, que también será un lugar muy especial en la historia de los dominicos, Bolonia. Como digo, estoy haciendo un resumen muy breve de de su vida, porque no procede aquí a hacer una vida extensa de Santo Domingo, pero ponemos unas pinceladas sobre él. Entonces, eh, como ya está la orden fundada, pues nuestro Santo Domingo de Guzmán en Pentecostés del año 1220, pues asiste al primer capítulo de la General de Predicadores en Bolonia. Y allí se redacta la segunda parte de las constituciones, de su, digamos, su reglamento para funcionar como religiosos. Y bueno, pues también crean 8 provincias dominicos, porque esta orden empieza a expandirse con fuerza y muchos son los que quieren consagrarse al Señor en la orden dominicana, en la orden de predicadores. Entonces, Santo Domingo tiene la suerte, otros santos quizá no lo han tenido, de que cuando llega, digamos, pues está pronto el término de su día, de su vida, tiene su orden ya estructurada y con muchas comunidades funcionando, gracias a Dios. Entonces, bueno, pues, eh, como decimos, después un gran trabajo para que todo esto quede bien organizado y ensamblado y todo perfecto. Pues Santo Domingo Guzmán, agotado físicamente el cansancio, viajes, dedicar tiempo a preparar cosas, estudio, reuniones, en fin, predicación. Bueno, pues tras la enfermedad, Santo Domingo murió el 6 de agosto del año 1221, a los 51 años de edad, más bien un santo, diríamos, medio joven, diríamos hoy. Murió en Bolonia, donde sus restos permanecen sepultados. Y fue un santo también que fue canonizado muy pronto, en pocos años. En el año 1234, su gran amigo y admirador, el Papa Gregorio IX, lo canonizó. Bueno, pues con esto hemos dado unas pequeñas pinceladas sobre la figura de Santo Domingo de Guzmán. Vamos ahora, para hacer una pequeña pausa, como siempre hacemos, a poner un canto que cantan sus hijos, un canto que compuesto por los dominicos, que se llama, en este caso, Predicador itinerante, hablando de Santo Domingo, ¿no? Entonces, bueno, pues os dejo con este canto, que ya que estamos en el día de su fiesta hoy, bueno, pues es bueno que escuchemos algo sobre él. Y después de este canto, enseguida regresamos para continuar con una segunda parte que dedicaremos a dar otras pinceladas sobre la figura de Santo Domingo de Guzmán, el santo que hoy celebramos en toda la iglesia. En una tierra lejana
estrella colmada de gracia y de poder. Domingo fue su nombre en consagración a Dios para entregarse a los hombres. Bien, pues podríamos decir muchas cosas sobre Santo Domingo, porque, como digo, es un santo que ha tenido una gran trascendencia en la historia de la Iglesia y de los hombres. Entonces, bueno, pues en primer lugar vamos a hablar de su iconografía, es decir, cómo se representa Santo Domingo. Y eso nos da pie a hablar de un atributo de su iconografía, del modo como se representa, que está muy vinculado a él. Nos referimos al rosario, al Santo Rosario, que en esta casa de Radio María, gracias a Dios, se reza pues varias veces a lo largo del día para honrar como se merece a la Madre de Dios. Bien, pues Santo Domingo de Guzmán, como digo, tiene varios símbolos con los que se representa. Entonces, uno de ellos, el primero, es el del rosario. En muchos cuadros, en muchas imágenes, estatuas, representaciones, pues aparece Santo Domingo del Rosario, porque se atribuye a él ciertamente, digamos, el origen de esta oración. Es verdad que no hay ningún documento histórico que lo afirme de modo, digamos, fehaciente o explícito, pero podemos de algún modo entender que hay un origen en Santo Domingo, porque cómo no se iba a encomendar a la Virgen María, pues para luchar contra la herejía albigense, ¿no? A la Madre de Dios, que quizá estos herejes negaban. También podemos decir que en aquellos tiempos, quizá otro factor para el origen de Rosario, pues era el que, bueno, pues los monjes rezasen en sus conventos muchas veces, en vez de los salmos, el salterio de la iglesia de la Biblia, los 150 salmos, los que quizá hermanos luego no sabían leer, pues rezaban 150 Ave Marías, aunque es verdad que la Ave María en aquel tiempo no estaba como nosotros la conocemos, no existía como tal como la conocemos. Entonces, pues cuenta la tradición que se le apareció a la Virgen María Santo Domingo para darle el rezo del rosario. Y nosotros lo acogemos esa tradición, ¿no? Pero bueno, pues decimos, sería una oración que también con el factor de rezar los 150 salmos también dedicados a la Virgen, en este caso, pues un modo de hablar del origen del rosario, que no se puede, no hay ningún documento que de algún modo lo verifique exactamente. Pero bien, nos queda una tradición, que es domingo, pues recibió de la Virgen el rezo del Santo Rosario, y es una tradición que gracias a Dios caló enseguida en la iglesia y se extendió por muchos sitios porque quizás Santo Domingo lo rezaba, como digo, y lo dio a rezar a sus hermanos, y esto lo dieron a la gente a las que predicaba. Entonces, la Iglesia, pues desde siempre, ha asociado el rosario a Santo Domingo. Luego también, siglos después de su muerte, 2 siglos después, un dominico, el beato Alano de Rupe, pues también recibió, esto sí está más documentado, pues de la Virgen María, de nuevo como que diese impulso de oración. Cuando parecía disminuir su práctica, pues diese impulso de oración. Y como digo, entre Santo Domingo, la tradición, este beato, Alano de Rupe, pues se consiguió que esta oración se difundiese por todo el orbe católico y se sigue rezando día a día, como digo, gracias a Dios, para pues honrar y venerar a nuestra Santa Madre la Virgen María, cuya radio estamos hoy escuchando en Sonor Radio María. Bien, pues es uno de los atributos, el rosario, que es el domingo, pues dice la tradición que fue el que lo recibió el origen y lo difundió, pero también tiene más atributos Santo Domingo. Por ejemplo, la estrella. Se suele representar Santo Domingo con una estrella encima de la cabeza, porque dice la leyenda que cuando fue bautizado con el nombre de Domingo, pues se apareció una estrella sobre su frente de algún modo como un signo de que él iba a ser, pues, un faro de luz que guiase las almas hacia Cristo, ¿no? Bien, pues otro signo de su iconografía. Otro muy conocido también, la azucena, que este es común, digamos, con otros santos, que habla sobre la pureza de Santo Domingo. Entonces, si vemos alguna imagen de este santo, veremos cómo, pues, se suele aparecer con el símbolo de la azucena. También otro que es muy propio de Santo Domingo, aunque también lo comparte San Roque, es el signo del perro. Eh, Pasa que San Roque es porque era peregrino y decía la tradición que los perros le lamían las llagas con sus heridas,
Y aquí Santo Domingo tiene otro origen, este signo iconográfico. Cuenta la leyenda que es la primera biografía de Santo Domingo, una visión que tuvo su madre, la Beata Juana de Aza, antes de que naciera Santo Domingo. Soñó que un perrito salía de su vientre con una antorcha encendida en su boca. No entendía el significado de esta aparición, de este sueño, y decidió buscar la intercesión de un santo conocido en aquellos tiempos, Santo Domingo de Silos, fundador de un monasterio cercano en Burgos, los benedictinos. Allí peregrinó y allí pidió al santo Santo Domingo de Silos que le explicara el sueño. Allí comprendió que su hijo iba a encender el fuego de Jesucristo en el mundo por medio de la predicación. Por eso, en agradecimiento, le puso a su hijo cuando nació el nombre Domingo, en honor a Santo Domingo de Silos. Bueno, pues se ha dicho, ¿no?, que los dominicos vienen de Dominicanus o Dominicani, ¿no? El perro del Señor. En fin, bueno, pues es un signo que aparece Santo Domingo, el perro con la antorcha, que eso sí que lo hace auténtico y único porque se han dado otros santos con perros, pero Santo Domingo tiene un perro con una antorcha. Y luego, pues también se le atribuye, se le suele representar con un libro porque es signo de su estudio, su dedicación a contemplar la Sagrada Escritura, a estudiarla, la vida intelectual, la teología, que también transmitió sus hijos los dominicos. Bien, pues esto hasta aquí sobre el modo en cómo se representa. Y ya, pues, de un modo también sucinto, de un modo breve, vamos, como he dicho antes, a ver también, digamos, pues, que esto también es clásico, los modos de orar de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Pues son 9 modos de orar que también se cuentan y ya antiguamente en la vida de Santo Domingo. Bueno, pues vamos a acercarnos a ellos para que como digo, conozcamos algunos de estos modos. Primer modo, según dice aquí, Santo Domingo inclinado ante el altar, ante la cruz, como si estuviera allí el Señor, él personalmente. Bueno, pues primer modo de orar ante un crucifijo inclinado. Segundo modo de orar, eh, la postración, es decir, se tendía entero en tierra, apoyado sobre la cara, o sea, apoyado la cara sobre el suelo y así oraba. Es una especie de oración muy intensa, muy profunda, que, por ejemplo, si recordamos, el Viernes Santo hace el celebrante en los oficios de la Pasión del Señor. Es una oración profunda de humillación, de contrición, de pedir perdón, de ser como tierra y nada ante el Señor, pues también es el modo, otro modo de orar de Santo Domingo de Guzmán. Tercer modo, eh, también una oración con penitencias o disciplinas. Bueno, pues quizás una cosa a lo mejor menos frecuente en la iglesia, pero también a veces hay que purgar los pecados nuestros y los ajenos. Primero los nuestros, tenemos muchos, y después quizá los de otros, ¿no? Entonces, pues también oraba con alguna pequeña disciplina, con alguna pequeña penitencia de mortificación, que también esto de algún modo pues ayudaba a dar fervor a la oración, porque cuando uno hace algo por el Señor, está orando y está sufriendo por el Señor, pues uno más íntimamente a su corazón, por así decirlo, ¿no? Vale. Modo cuarto de orar, según se nos cuenta en la tradición de Santo Domingo, digamos el continuo gesto de ponerse de rodillas y levantarse para orar ante el Señor. Entonces, ponerse de rodillas es un gesto que nosotros hacemos en nuestra liturgia, que nos ponemos de rodillas ante el Santísimo o para orar de un modo, digamos, más intenso, pues también esto lo hacía Santo Domingo, ¿no? Se ponía de rodillas, se levantaba para, bueno, pues pedir esa pureza de corazón, como podemos comprender. Modo quinto, su oración, según nos cuenta la tradición, eh, dice aquí, se colocaba de pie ante el altar, con todo el cuerpo erguido sobre sus pies, y no podía arrimarse a nada. Y también a veces con las manos extendidas ante el pecho. Entonces, nada, sin tener ningún apoyo, pues se ponía con las manos en cruz. Bueno, pues de algún modo era imitar la cruz del Señor, puesto como, digamos, eh, con las manos en cruz y de pie sin buscar ningún apoyo.
Bueno, el apoyo está en el Señor, ¿no? Que debe ser siempre nuestro refugio, nuestra fortaleza. En fin, pues seguimos con el modo sexto de oración que, digamos, de un modo todavía más fuerte que el anterior, con las manos extendidas y levantadas. No solamente extendidas, sino levantadas hacia arriba, ¿no? Es un modo, pues que de algún modo en la plegaria de la iglesia se imita, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, sin ese esfuerzo de extender y levantar tanto, pero el sacerdote, cuando hace la plegaria, cuando hace la oración, extiende las manos de un modo sencillo, con los codos recogidos y ora, ¿no? Pues Santo Domingo lo hacía, digamos, con las manos extendidas y levantadas, ¿no? Como con un gran clamor hacia el Señor. Bien, pasamos al modo séptimo de oración, por repasarlos, ¿no? También se dirigía directamente las manos hacia arriba, hacia el cielo, ¿no? No solamente extendidas a los lados, sino hacia arriba al cielo, como con las manos así unidas, queriendo pues dirigirse a Dios, con las manos como que su oración llegase más alto, ¿no? Bien, y modo octavo de la oración de Santo Domingo, pues en este caso, después de comer un poquito de reposo, se sentaba en un lugar solitario y allí leía o rezaba alguna cosa, algún libro espiritual, algo de la Biblia, pues se sentaba tranquilamente, leía la escritura y bueno, pues también así rezaba, ¿no? Quizá en momentos, digamos, de menos ímpetu, pero también quería seguir orando, ¿no? Se decía en Santo Domingo, se decía este santo que estamos hoy hablando, que siempre o hablaba con Dios o hablaba de Dios. Pues aunque sea descansando después de comer, pues también dedicaba sentado un tiempo a la oración. Y finalmente, modo noveno de orar, pues, digamos, la oración del peregrino, ¿no? Caminando de un lado a otro, que también dedicó, en parte de su vida fue itinerante, a recorrer muchos lugares, pues, lo que hacía en el camino, pues, contemplaba y oraba, ¿no? Lo que veía, de algún modo lo llevaba también a dar gracias a Dios y a dirigirse a Él de corazón. Bien, pues también de camino contemplaba la creación y se dirigía a Dios. Bueno, pues es un poquito acercarse, como he dicho al principio, a la figura de este santo tan querido, Santo Domingo de Guzmán. Y bien, pues lo vamos a dejar aquí, el tiempo está cumplido, así que lo dejamos aquí. Que este santo ruegue y también nos dé ejemplo, ruegue por nosotros, interceda por nosotros y nos dé ejemplo de su santidad, que queramos imitar su ejemplo, su modelo de vida entregada al Señor, Santo Domingo del Señor. Pues que nos bendiga este santo a través del Señor, de Dios, y también que contemos siempre con la protección de la Virgen María, nuestra Madre, la que de algún modo pues el rosario siempre se dedica a ensalzar. Buen sábado y nos vemos el siguiente, dentro de 4 sábados, en septiembre. Que Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Domingo García desde la Diócesis de Ciudad Real.